En esta lección vamos a empezar nuestro estudio de la consejería bíblica. Es un tema muy importante porque cada creyente necesita entender las enseñanzas de la Biblia, pero también necesitamos aprender cómo aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Empecemos. Bienvenidos a la clase Consejería Bíblica. En esta clase vamos a aprender cómo usar la Biblia cuando tenemos problemas en nuestras vidas. También vamos a aprender cómo ayudar a las personas que tienen problemas en sus vidas, porque la Biblia tiene consejería cuando tenemos necesidades espirituales, cuando tenemos dudas, cuando hay problemas en nuestras vidas. En este video vamos a empezar con el problema de la psiquiatría. Vamos a hablar acerca de la psiquiatría primeramente y necesitamos entender que la psiquiatría solamente tiene 200 años. Y la palabra psic viene del griego psuke, y la palabra psuke significa alma o espíritu. En otras palabras, necesitamos entender que como creyentes tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Y cuando tenemos problemas que no son problemas del cuerpo, estamos hablando acerca de los problemas espirituales. Y por lo tanto, la Biblia tiene respuestas cuando tenemos necesidades espirituales. Pero hay muchos problemas con la psiquiatría. Primeramente, como introducción, necesitamos entender que hay miles de formas de psiquiatría que no están de acuerdo. Hay muchos que piensan en la psiquiatría como una palabra singular, pero realmente hay muchas formas de psiquiatría, hay miles de formas. Y muchas formas de psiquiatría atacan a otras formas porque los que pertenecen a la psiquiatría no están de acuerdo. Muchos años atrás, en una convención de psiquiatría en Phoenix, en Arizona, un vocero declaró: solamente estamos de acuerdo en un punto, que no estamos de acuerdo en nada. Y dijeron en esta conferencia que no están de acuerdo. Por lo tanto, no hay consenso en la psiquiatría. Un grupo dice algo, el otro grupo dice otra cosa. Y lamentablemente, la única cosa que puede traer unidad es rechazada por la psiquiatría. ¿Qué puede traer unidad? La Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios es perfecto. Él es el autor de la Biblia. Por lo tanto, su palabra es perfecta. Pero hay muchas personas que rechazan las enseñanzas de la Biblia. Para un momento vamos a estudiar 3 psiquiatras influyentes. No podemos hablar acerca de todos los movimientos porque no hay tiempo, hay miles de formas de psiquiatría. Pero vamos a hablar acerca de 3 personas muy populares que muchas personas respetan o muchas personas usan sus enseñanzas todavía hoy. La primera persona que vamos a estudiar es Sigmund Freud. Sigmund Freud declaró que las personas no son responsables por lo que hacen. El problema con este pensamiento es que la Biblia dice que nosotros somos culpables por nuestras acciones. Pero él dice que así no es. También él enseñó que las personas necesitan ser socializadas correctamente. Él dijo que las personas no necesitan respetar las leyes de sus padres si no están de acuerdo con estas leyes. Por ejemplo, él dijo que si los papás dicen que la pornografía no está bien, pero alguien quiere ver la pornografía, no es pecado, porque él dijo que cada persona necesita tomar sus propias decisiones. Él dijo que muchas veces las personas no saben por qué viven en la manera que viven. Porque él dijo que la mente inconsciente tiene control sobre las personas.
La Biblia nos dice que el Señor ha declarado que sí tenemos control sobre nuestras acciones. También Él dijo que el pasado afecta lo que las personas hacen en el presente. Y muchas veces así es, pero Él dijo que muchas veces las personas no pueden ser diferentes, son esclavos del pasado. Pero Pablo dijo, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, por la nueva vida que tenemos en Cristo, podemos ser diferentes. Él dijo que las personas son víctimas, pero en Cristo podemos tener la victoria. Y Él dijo que el pecado no existe y Dios dijo que sí, el pecado existe. También Sigmund Freud empezó su movimiento en el día cuando los creyentes estaban celebrando la muerte de Jesús, en el viernes cuando los creyentes reconocen la muerte de Jesús. Porque Él dijo que el cristianismo no tiene las respuestas para ayudar a las personas. Y Él dijo, yo quiero ser un sacerdote secular. Por lo tanto, como un agnóstico, Él atacó el cristianismo y sus enseñanzas atacan el cristianismo también, porque muchas veces Él declara algo que la Biblia dice que es pecado, pero Él dice que está bien. Otra persona es B. F. Skinner. Skinner dijo que el problema de las personas es que obedecen a las autoridades en sus vidas. Por ejemplo, él dijo que las personas respetan a sus padres, pero deben seguir sus propias pasiones en vez de aceptar las enseñanzas de los papás. Él dijo que cada persona debe tomar las decisiones para su propia vida. A veces él dijo que el problema es que las personas escuchan a las autoridades también. Y él dijo, no debemos respetar las autoridades. Debemos seguir el corazón. Pero en el libro de Jeremías dice que el corazón es corrupto. No podemos confiar las decisiones del corazón. Debemos confiar en el Señor en vez de seguir el corazón. Pero Él dijo que en el corazón de las personas existen las respuestas de cómo vivir en este mundo. Sabemos que así no es porque la Biblia nos dice que Dios tiene las respuestas. Las respuestas no están en nosotros. Necesitamos buscar al Señor y su palabra para entender cómo debemos vivir. Otra cosa que Él dijo es que las personas son buenas, porque la maldad no existe. Pero sabemos que en el mundo hay guerras, hay personas que matan a otras personas, hay muchas personas que atacan a otras personas y tenemos que decir, según la Biblia, que sí, la maldad existe. Otro hombre es Carl Rogers. Rogers dijo que el problema de las personas es que otras personas no les han enseñado bien. Él dijo que es la culpa de otras personas cuando hay problemas en la vida de alguien. Pero otra vez el Señor dice que debemos aceptar responsabilidad para nuestras decisiones. Él dijo que las personas son solamente un tipo de animal, porque Él aceptó la evolución. Y Él dijo, no somos una creación de Dios, solamente somos un tipo de animal. Y debemos aprender como los animales. Las personas aprenden de cómo hacer lo que es bueno por las recompensas. Y las personas aprenden de cómo no hacer lo que es malo por los castigos, exactamente como los perros. El movimiento de la consejería tiene 3 fundaciones que son problemas para el creyente. En primer lugar, aceptan la filosofía humana que rechaza la autoridad de Dios. Otro problema es que edificaron el movimiento de consejería en la evolución diciendo que Dios no existe. Otro problema es que edificaron la fundación de la consejería en la declaración que los humanos tienen autoridad, deben seguir sus propios corazones.
Son problemas para el creyente porque la Biblia dice que Dios existe, que debemos obedecerle porque Él es nuestra autoridad y que no debemos seguir las filosofías de los hombres, pero aprender acerca de la palabra de Dios. Lo que necesitamos entender es que la psiquiatría es una teología secular que rechaza las enseñanzas de Dios. Cuando las personas dicen que no debemos seguir la Biblia, los creyentes no pueden aceptar sus enseñanzas. Necesitamos entender que tienen una forma de teología, pero no es una teología que viene de Dios. En realidad, las teorías de la psiquiatría compiten con las enseñanzas de la Biblia. Y aunque los psiquiatras enseñan la teología, ellos no enseñan la teología correcta. Hay muchos errores en el mundo. Hay muchos que enseñan acerca de Dios, pero no siguen a Dios porque siguen sus propias opiniones. Otra vez, los psiquiatras no están de acuerdo acerca de cómo ayudar a las personas tampoco, porque hay miles de formas de psiquiatría. Necesitamos entender que los creyentes tienen la Biblia, y en la Biblia hay consejería. En esta clase vamos a hablar acerca de la consejería bíblica, o en otras palabras, la consejería neutética, porque Pablo en el griego usa la palabra neutética para hablar acerca de lo que debemos hacer cuando queremos ayudar a las personas. En un momento vamos a proveer una definición de la palabra neutética. Pero en este momento vamos a hablar acerca de cómo la consejería bíblica es única. Cuando estamos usando la Biblia es algo especial y la Biblia tiene las respuestas para nuestras necesidades espirituales. Primeramente, en la consejería bíblica la atmósfera es única. Tenemos que entender que el Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos proveyendo la consejería bíblica. No estamos solos. Él vive en el corazón de cada creyente y Él nos ayuda para entender su palabra y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Él vive en cada creyente y el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la persona que recibe la consejería bíblica también. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y es creyente, el Espíritu Santo trabaja en su corazón para convencer a esta persona que debe obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, la persona que recibe la consejería tiene la responsabilidad para obedecer a Dios. Muchos no quieren escuchar, pero tienen una responsabilidad para caminar con el Señor. Los consejeros bíblicos también deben usar la Escritura para ayudar a las personas que tienen problemas. Cuando las personas tienen preguntas acerca del matrimonio, debemos enseñar lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Cuando alguien habla acerca de la ansiedad, debemos abrir la Escritura porque la Biblia habla acerca de la ansiedad. La Biblia tiene las respuestas para las necesidades de los humanos. También los consejeros bíblicos deben someterse a la autoridad de Dios. Cuando estamos ayudando a las personas, no podemos enseñar nuestras opiniones. Solamente debemos enseñar la palabra de Dios porque Dios es nuestra autoridad. También los consejeros bíblicos deben orar al Señor para tener sabiduría y proveer consejería útil. El Señor puede ayudarnos para entender el problema que alguien tiene. Puede ayudarnos para explicar lo que la Biblia dice acerca de este problema. Y puede ayudarnos también para proveer las aplicaciones que pertenecen a la persona que está recibiendo la consejería. También necesitamos saber que los consejeros bíblicos instruyen a los que reciben la consejería que deben arrepentirse del pecado en su vida y obedecer al Señor. Si alguien no está caminando con el Señor, necesita arrepentirse y necesita empezar obedeciendo a Dios, que es el Rey de todo.
También los aconsejados son únicos. Según Romanos capítulo 8, versículo 8, alguien que no conoce de Jesús no puede obedecer al Señor. Solamente los creyentes pueden obedecer a Dios, como dice Pablo en este texto, otra vez es Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nuestra primera meta con los incrédulos, si quieren escuchar acerca de la palabra de Dios, es compartir el Evangelio con ellos. Si no conocen de Jesús, no pueden obedecer a Jesús. Por lo tanto, si alguien no conoce de Jesús, necesitamos hablar acerca de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo, porque los incrédulos necesitan nacer de nuevo para conocer a Jesús. Los creyentes sí pueden obedecer al Señor porque el Espíritu Santo vive en ellos, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo podemos entender la palabra de Dios y podemos obedecerla también. Los creyentes verdaderos pueden cambiar según la Biblia y deben cambiar porque necesitan obedecer al Señor. También, como creyentes, tenemos la capacidad para entender la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 13 nos explica: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Él trabaja en nosotros para ayudarnos porque debemos conformar a la Biblia. Podemos entender el mensaje de Dios en las Escrituras. También los objetivos de la consejería bíblica son únicos. La meta principal de la consejería no es alivio de los problemas. A veces los problemas van a durar, pero en medio de los problemas podemos continuar caminando con el Señor como Job cuando sufrió. La meta principal de la consejería es obedecer al Señor, y a veces cuando estamos obedeciendo todavía vamos a tener problemas, pero el Señor va a estar con nosotros en medio de los problemas. En Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, Pablo nos explica que debemos cambiar para ser más como Jesús diariamente. Él dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de la mente significa que estamos obedeciendo al Señor, y cuando estamos obedeciendo, nosotros vamos a ser transformados para ser más como Jesús y amar como Jesús ama. También los métodos de la consejería bíblica son únicos. Primeramente, necesitamos entender que somos estudiantes de la Biblia. Entendemos que la palabra de Dios es perfecta y que cada persona debe obedecerla. Necesitamos continuar aprendiendo acerca de la Biblia y también saber que escuchamos a los aconsejados bien para entender los problemas que tienen, porque queremos proveer la consejería correcta. Vamos a escuchar bien y después usar la Biblia correctamente para ayudar a las personas que tienen problemas. También hablamos con los aconsejados para explicar las enseñanzas de la Biblia y cómo los aconsejados deben aplicarlos a su vida. Cada iglesia también debe proveer la consejería bíblica para sus miembros,
porque cada iglesia tiene la responsabilidad para ayudar a los creyentes que tienen problemas y tienen dudas y necesitan saber cómo manejar. A veces también la disciplina de la iglesia es necesaria cuando los aconsejados continúen en rebeldía. En el futuro vamos a hablar más acerca de la disciplina de la iglesia. Los incentivos de la consejería bíblica son únicos también. Necesitamos recordar que la consejería bíblica tiene consecuencias eternas, por lo tanto es importante para enseñar correctamente. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 a 24, Pablo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Segundo de Juan capítulo 1 versículo 8, el apóstol Juan dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Cuando alguien no camina con el Señor, un día va a estar avergonzado en su presencia. Pero cuando un creyente camina con Él, va a recibir una recompensa celestial. También necesitamos recordar que no podemos prometer a los aconsejados lo que Dios no promete. A veces, los creyentes prometen el cielo cuando no tenemos la capacidad para dar el cielo a las personas. Solamente podemos decir así dice el Señor, y no podemos prometer las cosas que Dios no promete. El apóstol Pedro habló acerca de este punto en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 a 4. Él dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. También los resultados de la consejería bíblica son únicos. Los aconsejados van a ser edificados por las enseñanzas del Señor, como Pablo afirma en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 10. Por esta razón os escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Cuando un creyente aprende acerca de las enseñanzas del Señor y está obedeciendo, Dios va a ser glorificado, y es nuestro propósito en este mundo para glorificar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora vamos a hablar para un momento acerca de la definición de la consejería bíblica o la consejería neutética. Hay una diferencia entre los creyentes que usan la consejería bíblica y los creyentes que usan la psiquiatría, porque la psiquiatría viene de las filosofías del hombre, pero la consejería bíblica viene del Señor. La definición de la consejería bíblica es usar las enseñanzas de la Biblia para ayudar a los aconsejados con sus necesidades espirituales. Sabemos que Dios declara en su palabra que solamente la Escritura es perfecta y útil para cualquier necesidad espiritual. No hay otro libro y no hay otra opinión que tiene valor. En la Biblia, Pablo usa la palabra neutética, y vamos a leer dos textos donde él usa esta palabra. La palabra neutética es reprender. La palabra reprender significa que alguien usa la Escritura para corregir a la persona que no está caminando bien, porque quiere que esta persona va a caminar con el Señor otra vez. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 a 17, Pablo explicó: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado
para toda buena obra. También otro texto que nos ayuda es Romanos capítulo 15, versículo 14. Según este texto, los creyentes tienen la capacidad para ayudar a otros creyentes cuando usan la Escritura correctamente. Pablo dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. La palabra amonestar en este texto es la palabra neutética. Y cuando alguien camina en una manera peligrosa, debemos amonestar a las personas porque necesitan saber que van a sufrir mucho por rebelarse contra Dios. Bueno, la palabra neutética en la Biblia viene del griego, como hemos dicho, y tiene 3 significados. Primeramente, significa una confrontación verbal para convencer a alguien que necesita obedecer a Dios. Cuando alguien no camina bien, necesitamos usar la Escritura para explicar con amor que la persona no está caminando con el Señor. También la palabra neutética significa que necesitamos proveer consejería, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Él dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. En este texto la palabra amonestaros es la palabra neutética. También usamos la consejería bíblica para ayudar a alguien para cambiar de la manera que Dios quiere. Hay muchos pasajes que usan el término neutética. Otro ejemplo es Colosenses capítulo 1 versículo 28, es la palabra amonestar. Dice Pablo, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Otro texto es Hechos capítulo 20, versículos 29 a 31. También usa la palabra amonestar. Dice el texto, sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Amonestar significa que usamos la Escritura para explicar a las personas cuando no caminan bien, porque deben caminar con el Señor. Otro texto es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Otra vez usa la palabra amonestar. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Necesitamos entender, pues, que la consejería bíblica es un proceso bíblico. Para ayudar a las personas con sus necesidades espirituales, tenemos que usar la Biblia para entender lo que Dios requiere de cada creyente. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada o exhalada por Dios. Dios es el autor de la Escritura y por lo tanto es una palabra perfecta. También las palabras de Dios llevan la autoridad de Dios y por lo tanto debemos obedecer cada palabra que viene de Él. La Escritura es útil en 4 maneras en la consejería bíblica, según Pablo en el libro de 2 de Timoteo. Es útil para enseñar, porque muchas veces las personas ni saben lo que dice la Escritura y tienen que aprender. Para convencer o amonestar, cuando la persona no está caminando bien. Para corregir, cuando la persona ha aceptado los errores y necesitan entender lo que es la verdad. Y también para ayudar con el proceso de la santificación. La santificación es crecer en la fe y ser más como Jesús diariamente.
En Efesios capítulo 4, versículo 22 a 23, explica Pablo que la consejería bíblica tiene dos elementos. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Número 1. El creyente tiene que quitar lo malo. Es un elemento de la consejería bíblica. Número 2. El creyente debe hacer lo que es bueno. Es otro elemento de la consejería bíblica. Y para obedecer a Dios, cada uno debe quitar lo malo y hacer lo que es bueno, para glorificar al Señor con su vida. Por lo tanto, la Biblia es suficiente para cualquier necesidad espiritual, como 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17 nos dice. En otras palabras, los creyentes deben usar la Escritura para proveer consejería en vez de las enseñanzas que reflejan la filosofía de los humanos. Solamente la palabra de Dios tiene valor para ayudarnos con nuestras necesidades espirituales. Algo que vimos en este video es que es importante entender la Biblia. No solamente es importante entenderla, pero necesitamos obedecerla también. Cuando alguien ha aprendido cómo obedecer la Biblia, tenemos la capacidad para ayudar a las personas que tienen problemas. Como creyentes, es nuestro propósito estudiar la Biblia y obedecer la Biblia, y después ayudar a las personas que tienen preguntas o dudas acerca de la Biblia para saber cómo deben caminar cada día.